¿Qué tal, chicos? Como ya lo mencionábamos, hoy vamos a empezar a hablar del género lírico, ya en este bloque uno, enfocándonos en particular en su origen y la evolución a través de las distintas épocas históricas o épocas literarias y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ok, el género lírico como tal es uno de los géneros principales, que es el género dramático, narrativo y el lírico, y este se considera como el más antiguo de estos géneros literarios. Recordemos que el género lírico expresa esta subjetividad del ser humano, los sentimientos, las emociones y el mundo interior del autor, lo que está pasando, por decirlo, dentro de su ser, dentro del autor. Apela a estas emociones, a la sensibilidad que tiene el ser humano, o en este caso, pues el autor del género lírico. Los primeros poemas fueron creados en torno a este contexto de la religión, fueron creados en torno a las divinidades, a los dioses o también a personajes renombrados o héroes y tiene un trasfondo o un origen religioso, como ya lo mencionaba, y se usaba principalmente para cantar en ceremonias dedicadas a dioses o divinidades de distintas culturas. En particular vamos a ver que en la cultura griega, pero en distintas culturas se usaba los poemas o el género lírico para demostrar adoración a una divinidad o a un dios. Es un personaje o sí, personajes importantes dentro del género lírico de la antigüedad. Están los rapsodas o aedos, que son desde la antigüedad, y ellos empezaron a hacer una combinación, una mezcla entre lo que era la palabra, la música y la danza, de tal forma que el mensaje no solamente era palabra simple y llana, sino iba acompañada y mezclada con danza, pero específicamente y especialmente con música, y en particular con un instrumento musical que era la lira, que pues, por aquí lo podrán ver la parte superior derecha. Esta es una lira y de ahí pues proviene la palabra o el término lírico, ya que da este enfoque de musicalidad, de entonación, de ritmo y todo esto. Eso es un poco de lo que abarca el género lírico en general. Ahora sí, yendo de lleno, vamos a ver en este video solamente tres, por decirlo así, épocas literarias o tres momentos históricos donde vemos la evolución del género lírico como tal. Entonces tenemos la lírica griega, la lírica latina y la lírica medieval. Son las que vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar con la lírica griega. Tiene pues origen desde siglos antes de Cristo, del 7 al 5 antes de Cristo, en el desarrollo pleno de la cultura griega. Ah, y la cultura griega, al ser una de las culturas más antiguas que explotó el género lírico, desarrolló, por decirlo así, subgéneros específicos. Aquí enlistamos cinco, de los cuales algunos aún quedan hasta el día de hoy, pero son estos cinco de los principales subgéneros de la lírica griega. Quiero que no nos confundamos con los subgéneros líricos, sino se refiere a los subgéneros de la lírica que existía específicamente en la Grecia antigua. De ahí tenemos el primer subgénero que es la monodia y que como vemos pues esa era consistía en la poesía cantada a una sola voz y en un tono personal, lo que generalmente sentía un individuo, pensaba o estaba experimentando. Generalmente iba acompañada de instrumentos de cuerda. Tenemos otro subgénero de la lírica griega, es la poesía coral, como dice su nombre, pues tiene que ver con un coro, es una poesía cantada por un grupo de personas que se le llamaba coro, y iba acompañado pues igual de canto, de danza y generalmente se usaba o tenía lugar en ceremonias religiosas. La elegía es otro de los subgéneros de la lírica griega y ya lo hemos mencionado en alguna otra sesión, pero el origen de la elegía en Grecia, en la Grecia antigua, era este subgénero donde se elogiaba, se le daba un halago, un reconocimiento, un
una prioridad a alguien que había muerto, a la pérdida de alguien importante, y expresaba o transmitía la emoción de tristeza y dolor por la pérdida de esta persona. Esto hacía que esta obra tuviera un carácter reflexivo, de pensar sobre la vida, distintos aspectos de la vida, y valorar a cierto punto lo fugaz que era la vida, lo efímero, lo volátil, lo pasajero que era la vida. Y la elegía, al igual que los otros subgéneros, se acompañaba de algún instrumento musical, y en este específicamente a través de, o se acompañaba con la flauta. Inicialmente, después se fue perdiendo este aspecto de musical. Muy bien, el otro de los subgéneros es el jambo, con un carácter burlesco, realista y desenfadado, con la intención o con el fin de atacar de forma personal a alguien o a alguna situación, un hecho, y también un poco de lo que sería crítica cruel. Parecido a lo que hoy conocemos como la sátira, pero recordemos, ese es un género lírico de la Grecia antigua, el jambo. Y por último tenemos otro subgénero que es la oda, ya lo hemos mencionado también, destinada al canto con el propósito de celebrar o alabar o elogiar a una persona o un hecho histórico. La oda refiere a exaltar o reconocer, eh, alabar ciertos puntos de, como lo acabamos de decir, de una persona o de un acontecimiento. Aquí solamente por mencionar, tenemos a Píndaro, que era un lírico de la Grecia antigua, y que es caracterizado porque él hacía odas o composiciones poéticas acerca de los personajes o héroes deportivos en los triunfos de las competencias deportivas de la antigua Grecia, que pues actual al día de hoy conocemos como las Olimpiadas, que sabemos que pues, las Olimpiadas tienen su origen en Grecia como tal. Entonces, desde ahí ya existía o se manifestaba este género, eh, género lírico de la Grecia antigua. Um, Al día de hoy, en la poesía actual, que conocemos como una poesía o una composición poética que expresa intimidad y sentimientos personales, lo más parecido que tenemos o que teníamos en aquel entonces en la antigüedad era la monodia. Se parece mucho lo que sería la poesía actual, contemporánea, con lo que sería o lo que fue en su momento la monodia, ya que se recalcaba o retomaba ese carácter de intimidad personal o de expresar un pensamiento, un sentimiento. Otro aspecto a considerar aquí era que en la antigüedad el poeta griego no era una persona común o simple, ya que era considerado un guardián de saberes antiquísimos, o sea, incluso no solamente antiguos, sino incluso antes de la creación. El poeta griego podría conocer a través de una inspiración o de una divinidad aspectos que incluso alguien que estudiara no podría conocer. El poeta griego tenía una función muy especial en la cultura griega. La tradición oral de la poesía lírica se fue desvaneciendo y se fue perdiendo este aspecto eh, musical, este aspecto de ir acompañado con música y saberse de memoria, ya que apareció la escritura y la escritura fue haciendo que desapareciera este aspecto de musicalidad en la lírica griega. Ok, de ahí pasamos a la lírica latina. Esta, pues, obviamente se desarrolló en Roma. Eh, Recordemos, la cultura latina es sinónimo de cultura romana. Entonces, esta se desarrolló en Roma imperial, o sea, durante la época del Imperio Romano, pero tuvo bastante influencia en los modelos griegos, ya que Grecia, como lo sabemos y como lo hemos visto en muchas materias, Grecia influye fuertemente en Roma, en el Imperio Romano, e incluso su influencia llega hasta los días de hoy. Aquí hay tres personajes importantes de la lírica latina que son
Catulo, Horacio y Ovidio. Ellos se inspiraron generalmente en otros poetas de Grecia anteriores a ellos. Por ejemplo, eh, Catulo, perdón, se inspiró en Safo y él, adicional de esta inspiración, él agregó elementos de amor-odio, una dicotomía, un juego entre lo que era estos conceptos amor-odio, violencia y dulzura, y delicadeza y crueldad. Él agregó esos elementos a su poesía, la poesía latina o romana. Horacio también se inspiró, otro poeta de Roma, de la cultura latina, se inspiró en Alceo, eh, y él intentaba hacer y crear una poesía romana o latina que fuera, si no es que mejor, al menos si pudiera empatarse con la cultura, con la lírica griega, ya que, como les decía, servía para ellos como inspiración. Y por último tenemos a Ovidio, él cultivó el género griego de la elegía. Él siguió basándose en lo que los griegos habían dejado el legado de la elegía, que ya hemos dicho, esa composición que se habla acerca de la pérdida de un ser querido. Ok, eso es la lírica latina. Y al día de hoy, bueno, no al día de hoy, el tercer época histórica o momento histórico de la lírica es la lírica medieval ya más avanzado los siglos, por ahí del siglo 11 al 15. La lírica popular va transmitiéndose de forma oral, se va contando o se va hasta cierto punto cantando generación tras generación, eh, hasta que en Provenza, Francia, esta ciudad, existe o se da la primera manifestación lírica, aristocrática, refinada y artificiosa. ¿Qué querrá decir todo esto? Habla de que se empieza ya a valorar o usar la lírica como un producto o el resultado de algo elaborado, algo muy elaborado y que era exclusiva de personas de altos niveles económicos, religiosos, políticos, y la poesía era algo como muy exclusivo para cierto grupo de personas de élite o cierto aspecto cultural. Y esta poesía provenzal tiene influencia en todo lo demás que vendrá a ser la poesía lírica en lengua romance. Las lenguas romances pues, son todas esas lenguas como el español, el francés, el italiano, el portugués, tienen bastante influencia a este acontecimiento. Después, esta misma lírica provenzal se crea o influye para que se genere un nuevo estilo, de hecho se le conoce dulce estilo nuevo, donde hay un especial enfoque en la persona de la mujer, en la mujer como tal, y se le considera como el acceso incluso a aspectos divinos, o sea, a Dios, a las cosas místicas o divinas. Ah, y a la mujer se le ve como una potencia poética, un lugar donde el poeta puede encontrar inspiración. De ahí pues proviene el término musa, ya que muchos de estos poetas de la lírica medieval se basaban o escogían o tenían a una mujer por musa o por inspiración. Aquí encontramos a dos poetas importantes de la edad media o de la lírica medieval, que es Dante Alighieri y el otro es Francesco Petrarca. Eh, Podríamos considerarlos que de la lírica medieval, aunque también son como un eslabón que une la lírica medieval con la lírica también del Renacimiento, ya que también se empiezan a enfocar no solo en aspectos religiosos, sino también en el humanismo como tal y en que el humano, el ser humano, puede ser fuente de inspiración por sí mismo. Ya no solamente tiene inspiración de los dioses, sino también del mismo humano. En este caso en particular, pues de la mujer. Muy bien, chicos, pues ese sería hasta aquí el video acerca de estos tres momentos de la evolución del género lírico, de su origen, y pues vamos a dejar posteriormente otro video con la segunda parte de este tema. Muy bien, entonces espero que les sea de utilidad y nos vemos en clase.